Seguimos en Hora Política y recibimos a Lucas Galeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario y ahora también convencional constituyente por Unidos. Lucas, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Lucas, ¿cómo estás viendo esta reforma constitucional en ciernes? Digo, ¿ya están trabajando en la representación, en las ideas? Bueno, en mi caso, el trabajo vinculado con las reformas legislativas es parte de lo que hace el colegio naturalmente, es decir, buscar, identificar las mejoras legislativas que se pueden proponer a los distintos organismos, en este caso al Poder Legislativo. Y en particular, bueno, todo lo que fue el debate durante la campaña y todas las iniciativas que se recogieron, un poco nos dieron un panorama. Estamos frente a una ley que nos traza de alguna manera el camino de los puntos a debatir. Entiendo yo que recepta en gran parte, lo he dicho estos días, en los últimos 10 años de etapa de los diarios, muchos de los problemas que teníamos los santafesinos están metidos como propuestas dentro de la propuesta de ley de necesidad de reforma y son parte del debate diario de cómo se pretende redactar el próximo texto constitucional. Así que sí, desde ya que el debate es absolutamente permanente y bueno, sorprende, ¿no?, cuando uno va abriendo cada uno de los puntos, de los temas que contiene la posible reforma, cómo se abren instancias, ¿no?, para tomar decisiones específicas sobre esas cuestiones. Venimos hace mucho hablando programa tras programa de esta reforma y cuesta bajar al llano y decirle al televidente, mire, la reforma constitucional a usted le va a cambiar este aspecto de su vida cotidiana. Entonces digo, ¿cómo le podemos ejemplificar a quien nos ve cuáles son los factores más importantes que le puede llegar a cambiar la Constitución si Unidos, por ejemplo, logra imponer a través de la elección el criterio o las ideas? Bueno, yo creo que, como te adelantaba, yo creo que en realidad el texto, detrás del texto hay un amplísimo consenso político y social. Es difícil de identificar en el caso concreto, el día a día, para cada uno de los santafesinos, en qué se modifica la vivencia propia, porque uno tiene variables de experiencia individual que no tienen tanto contacto con el poder político. Pero por lo pronto, algo que va a ocurrir y que necesariamente va a traer la reforma es el fin de esa mirada hacia la política como un sector privilegiado. O sea, desde el rol que me toca ocupar, es permanente el contacto con los poderes públicos donde uno ve que tienen prerrogativas que no tienen demasiado sentido común. Por ejemplo, esta cuestión de transmitir los cargos públicos por derecho hereditario, todo lo que tiene que ver con los privilegios, la duración de los cargos en el Poder Judicial, la reelección ilimitada de los senadores. Es decir, el Senado necesita un control de no reelección, es decir, basta. ¿Cuántos años, qué energía, qué vocación política transformadora puede tener una persona que durante 15, 20 años ocupa un cargo de legislador? Cuesta retroalimentarse. Claro. De última, volví a tu casa y volví a presentarte, pero realmente creo que va a mejorar muchísimo la calidad de los políticos y la mirada de la sociedad hacia la política. No va a ser más un desagregado y quien se encuentra en un estándar tenga todas esas cuestiones, la cuestión vinculada con los fueros parlamentarios, es decir, la inmunidad de proceso es tremenda, es un impacto casi, me atrevo a decirte, medieval, y una mirada transformadora de la justicia. Hoy nosotros enfrentamos permanentemente la necesidad de que el Poder Judicial se revise a sí mismo en los procesos. Siempre fue una propuesta de la abogacía prácticamente de todo el país y en el caso de Santa Fe, es decir, revisemos los estándares de cómo estamos haciendo las cosas, miremoslo como un servicio público. Bueno, la mirada que trae esta Constitución es esa, es decir, parte de eso va a llevar a transformaciones que tarde o temprano llegan a la sociedad. No es una reacción inmediata, pero sí seguramente vamos a tener en el futuro una mucho mejor, más cercana a la sociedad, clase política. Muchas veces los reduccionismos llevan a distorsionar la esencia de lo que se discute, ¿no? Entonces, y en eso también tenemos responsabilidad los periodistas, sin ninguna duda.
Este reduccionismo de la reforma constitucional priorizó la reelección del gobernador por sobre todos los otros temas que son lo profundo, lo sustancial. Y el otro día hablábamos con el juez Bacchini como el tema de la edad de los 75 años de los jueces. Se discute eso, pero no se discute el cambio que puede llegar a haber ahora con nuevos miembros en la Corte Suprema. Del Colegio de Abogados, ¿cómo están viendo ustedes esto? La renovación de la Corte es una demanda que tiene mucho que ver con la necesidad de tener una mirada más moderna sobre la justicia. Es decir, nosotros tenemos una Corte que, bueno, hoy prácticamente ya sufrió una transformación importante, se incrementó a 7 miembros, ahí se resolvió la cuestión de la paridad, del empate, más que de la paridad. Y la mirada de los tres nuevos jueces, el último Rubén Weder, Margarita Zabalza y Jorge Bacchini, te digo el diario del lunes, más que el previo a su designación, están trabajando en temas que uno identifica como muy acuciantes de problemáticas del Poder Judicial y los están trabajando a conciencia. Que no quiere decir que la anterior Corte o la Corte con toda su anterior composición no lo haya trabajado, pero realmente también, como hablábamos de energía, de actualización, de necesidad de ver los temas con otra dinámica, hoy yo te aseguro que cuando todo este trabajo que está haciendo en materia de gobierno la Corte rinda sus frutos, la mirada hacia la sociedad, el mensaje y el objetivo que va a haber conseguido la sociedad es una justicia más cercana, más eficiente, más transparente. Y te insisto, no porque el anterior no lo haya sido, sino porque son nuevos paradigmas que se van incorporando y renovarse es una necesidad. Bueno, todo esto va a tener jerarquía constitucional, es decir, hoy los 7 miembros están dispuestos por una ley, la organización de la Corte en Secretaría está dispuesta por una ley, esas son todas cuestiones que le vamos a dar jerarquía constitucional para que queden consolidados en lo que hace a la organización política del Poder Judicial. ¿Es una utopía lograr una justicia mucho más rápida? Le preguntábamos el otro día al juez porque él hablaba justamente de desburocratizar, ¿no? Y es algo que me parece que ustedes del Colegio de Abogados vienen pregonando con este tema. ¿Es factible? Absolutamente. Digo por una cuestión presupuestaria también, Lucas. Es que el Poder Judicial tiene que atender a demandas reales y las decisiones políticas de gobierno que se tomen tienen que ver con direccionar los fondos y los recursos en aquellas decisiones de políticas públicas que van a llevar a transformar el Poder Judicial para adelante. Es decir, hay muchos procesos que hoy se están realizando en materia de tramitación de juicios que conllevan recursos públicos que no son del todo necesarios a la luz de la tecnología y de lo que puede llegar a ser lo que viene. Es decir, hoy se puede lograr un proceso adversarial garantizando el derecho de defensa, la verificación de todos los elementos de prueba, una participación del juez distinta, más rápida, más novedosa y a muy bajo costo en comparación a cosas que están ocurriendo hoy. Esos son debates que vienen. Incorporar la tecnología, despapelizar absolutamente. Hoy, te doy un ejemplo, prácticamente nosotros tenemos todos los expedientes digitalizados, pero son el espejo de un expediente en papel, pero en una computadora. La navegabilidad, la posibilidad de acceder al contenido de esos expedientes es muy limitada. Hoy existen en el ámbito de la tecnología herramientas disponibles, hasta me atrevo a decirte de manera gratuita, que te permiten un expediente de 800 páginas, desagregarle las partes importantes, seleccionar los mecanismos de prueba sin tener que estar scrolleando. Eso por ahí te reduce la tarea de un secretario, de un juez, en 2, 3, 4 horas por día, que son el tiempo que les lleva a navegar un expediente. Fíjate lo que te estoy hablando. Sí. Es un recurso humano administrado más eficientemente. Lógicamente son inversiones y son miradas que hay que tener de cuál es la mejor tecnología. Yo creo que hoy ese tema está en debate permanente en la Corte, es decir, una mirada de, bueno, a ver, hacia dónde llevamos nosotros la propuesta de los mecanismos de litigación. Lo tiene la Corte, lo tiene el Poder Ejecutivo con las propuestas de reforma que tiene y lo tendrá el Poder Legislativo cuando tenga que definir normas. Todo eso apunta a una justicia más rápida y más eficiente. Hoy se puede hacer la gran mayoría de los procesos que se están tramitando, fácilmente se pueden terminar en menos de un año y algunos en mucho menos tiempo. Y creo que ese es el objetivo que tenemos que buscar todos los actores de la comunidad jurídica. Esa comunidad jurídica, ¿cómo ve
lo que parte de la sociedad ve como ciertos privilegios, por ejemplo, que los magistrados no paguen ganancias, que tengan la famosa feria judicial más las vacaciones. Digo, ¿cómo lo ven ustedes del Colegio de Abogados a esto? Bueno, viste que los magistrados que pagan ganancia, los nuevos magistrados ya no pagan ganancias, quedan los más antiguos. Hay fallos de la Corte que ratifican ese derecho y de la Corte Nacional. Yo en lo personal creo que los jueces deberían pagar ganancias como cualquier ciudadano. Pero fíjate vos que recién hablábamos de la Constitución provincial, que de alguna forma podría ratificar, por ejemplo, que los jueces en Santa Fe quedarían exentos o introducir ese debate. Y sin embargo, la mirada es exactamente la inversa, es decir, quitarle privilegios, quitarle esa mirada sectorizada o corporativa. Creo que eso es importante, empezar a andar ese camino donde el Poder Judicial es un poder del Estado más, es un poder que tiene que ser administrado eficientemente, y los miembros, sean abogados como auxiliares de justicia, sean jueces, sean fiscales, no son más que servidores públicos y que no tienen privilegios más que los que la ley les otorga para garantizar el ejercicio de sus funciones. Creo que esa mirada es muy importante y bueno, y siempre es compartida por nosotros como actores del sistema de justicia. Todos pagamos ganancias, en algunos monotributos, pero nada, en una pata sí, en la otra no. Y bueno, la política en ese sentido tiene que acompañar esta transformación. Cuando venía para acá para hacer el programa y sabía que iba a estar, me surgió una pregunta tal vez advenediza e insustentable. Pero digo, qué difícil debe ser para el presidente del Colegio de Abogados aunar criterio entre abogados, ¿no? Porque siempre te dicen la mitad de la biblioteca para un lado, la mitad de la biblioteca para otro. Es una tarea ardua la que tenés. Todo el tiempo. De hecho, si yo te dijese que cada uno de los puntos de reforma te ocurre en cada punto de cada artículo, los profesionales del derecho tenemos un espíritu crítico para con la norma, buscando perfeccionarla. Y muchas veces hay que saber identificar hasta dónde uno puede puntualizar la crítica y hasta dónde tiene que acompañar las reformas, porque son transformadoras y van en el sentido correcto. Una de las cosas que tiene hoy, no digo solo el colegio que me toca presidir, sino todos los colegios de la provincia, es esa mirada de comprender que hay transformaciones que se están llevando adelante, que son inevitables, porque hay un cambio de paradigma, y buscando acompañarlas. Y en ese marco, me atrevo a decirte que quienes normalmente tienen un espíritu crítico hacia todas las reformas, también acompañan esta iniciativa. Es decir, hemos logrado influenciar a quienes de otra manera tenían un espíritu mucho más crítico a acompañar. Y algo parecido pasa con la reforma de la Constitución. Si yo te dijese que quienes comprenden el contenido de las propuestas de reforma, una amplísima mayoría de la comunidad jurídica acompaña, ratifica, sostiene y le gustaría estar impulsando esta transformación, esta reforma de la Constitución. Y me atrevo a decirte aún más, tal y cual está propuesta en la ley de reforma. Es una inmensa mayoría que cree que hay que sancionar la reforma como está propuesta en la ley. Lucas, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política.